Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro video más, donde hoy vamos a estar hablando sobre el signo de Capricornio. La vez pasada hablamos de Sagitario, ahora vamos Capricornio, ya estamos llegando al final del zodíaco, nos queda Acuario y Piscis. Y Capricornio, bueno, es una energía ya de tierra, cardinal, ¿no? Ya hablamos de otro tipo de elemento. Para mí, bueno, como todos los signos, ¿no? Pero complementario a lo que veníamos hablando de Sagitario la vez pasada. Esta cuestión más de buscar la dirección. Capricornio acá ya nos va a traer, bueno, ok, tenés la dirección en claro, ahora manos a la obra, ¿no? Es como, dale, sin vueltas. Sí, ni hablar, qué signo Capricornio. Y el temido Saturno, ¿no? Sí, tiene mala prensa. Quiero decir que Cronos es una de mis partes favoritas de la mitología, así que voy a estar muy feliz de hacer esto. Bueno, quienes sean Sol, Luna, Ascendente en Sagitario, en Capricornio, nos pueden seguir, nos pueden dar like, vean este video, seguro les va a servir para esta evolución del ser. Y también para comprender esta energía que todos tenemos eh, y para mirar cómo nos relacionamos con el tema del tiempo, con los ciclos de la vida, con la madurez, con esto de construir una base sólida. Creo que hoy vamos a tener un hermoso momento para reflexionar sobre esto. Me encanta. Antes que nada, si no nos seguís, suscríbanse a nuestros canales. Sí, Eso, cierto. sí. Así nosotros todas las semanas, al menos intentamos poder subir contenido nuevo sobre la astrología en principio. Así que bueno, ahora estamos con la racha de los signos y luego que después, obviamente, se vendrá más contenido. Cierro aviso parroquial. Entonces sí, para mí Capricornio es esta cuestión de la adultez, ¿no? La madurez. Ya nos trae ese tipo de energía. También es importante destacar esto de que es del elemento tierra en esta cuestión de la realidad que nos va a traer Capricornio y que creo que como sociedad también es un signo que nos cuesta bastante integrar, ¿no? Muchas veces esta cuestión de la adultez. Y que la adultez acá, hablando en estos términos más simbólicos de la energía, no tiene que ver solamente con una cuestión de edad. No, digo, yo puedo tener 60 años, aún así no comportarme como Capricornio, ahora vamos a ver, nos propone, ¿no? Como Saturno nos va a decir, bueno, hacernos responsables de la vida en ese término, ¿no? Esta cuestión de nuestra capacidad de responder ante la vida, de ahí viene esta palabra. Entonces, para mí es un signo muy bueno, muy necesario, pero también hay que saber llevarlo, ¿no? Puede ser un tanto pesado, Complejo, muy complejo complejo. porque esto que decías tiene todo que ver con la madurez. Y el madurar no siempre nos pone en lugares cómodos Tal o en cual. lugares que nos gusten. Mm. Así que, bueno, si querés podemos arrancar Arranquemos. Yo siempre digo, crecer es con... incómodo. Es incómodo, sí. Que no es lo ¿Por mismo, qué? claro, que no es lo mismo que sufrir, ¿viste? Porque alguno dice, vos es incómodo. No, o sea, yo no hablo de que crecer hay que sufrir, pero es incómodo. Es como yo siempre doy el ejemplo del pollito rompiendo el huevo, la cascarita, para salir al nuevo mundo, ¿no? Y encontrarse con otra realidad. Y es incómodo, ¿no? Es que el pollito rompe la cascarita despacito. Es track, es hacer ese esfuerzo de crecimiento. Y ese el crecimiento que nos va a traer este signo Capricornio. Sí, Bien. qué difícil. Qué difícil. Pero necesario. Necesario, muy necesario y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, hablando un poco de tiempo, nos vamos a introducir en su dios, Cronos, Bien. el dios del tiempo y de los límites. Cronos es un dios griego, no es el tiempo cronológico que conocemos, sino más bien ese tiempo que busca la maduración, que espera, que sabe poner límites. Cronos representa la ley natural y nos explica que todo tiene un momento y todo también tiene un costo, por eso también hablamos del tema de la responsabilidad, causa, consecuencia y todo lo que eso conlleva. Y Cronos simboliza también la estructura, el saber poner límites. Eh, Hay un orden natural en todo esto que lo vamos aprendiendo y lo mismo nos marca en la rueda zodiacal, en este proceso que hacemos cuando llegamos a Capricornio.
nos muestra Cronos esto, ¿no? Esta maduración que tiene que ver con hacernos responsables en el tiempo de diferentes cosas. Eh, el mito de Cronos a mí me encanta porque es muy temido Cronos, no es el más amoroso, podemos decir, pero No, es un dios desterrado, destronado. Él comía a sus propios hijos y el mito nos habla de esa crueldad un poco, pero también nos habla de un miedo al cambio y de la incapacidad que tiene para perder el control. Él necesitaba tener todo controlado, por eso también se comían sus hijos. Este, Sin embargo, un poco Cronos nos simboliza esto de la estructura, del que si no evolucionamos, todo se vuelve rígido y eso nos devora a nosotros mismos. Por eso está buena esta frase de que crecer es incómodo. Así que bueno, tenemos un diosazo. sí, qué interesante, ¿no? Poder analizar el mito y entender, porque también ahí aparece esta idea del miedo, ¿no? Que también a Saturno se lo relaciona mucho con los miedos, una de las maneras de analizarlo arquetípicamente hablando. Pero no sería ese miedo justamente tan emocional, hablando, no sé, de un miedo de luna, sino es este miedo justamente a perder el control sobre la realidad, ¿no? En esta cuestión de organizar y en esta cuestión también, no tanto de rey, en esto digo del arquetipo no sería el rey, ahí estamos hablando más del sol justamente, ambas son energías masculinas, pero acá es más esta idea de jefe. Si lo tenemos que llevar a por ahí a algo más mundano hoy, viste, yo siempre relaciono a Saturno, o bueno, acá hablando de Cronos, es este rol de jefe, ¿no? El que también, el que sabe cómo son las cosas, y como sabe cómo son las cosas, tampoco va a permitir que otro venga a decirle que se pueden hacer mejor de alguna manera. Y creo que ahí viene ese miedo de acá de Cronos, y por eso es que por miedo a perder vamos a decir, este control se devoraba a sus hijos porque, bueno, en el mito estaba como predestinado a que uno de sus hijos lo iba a destronar, que, bueno, luego en el mito termina sucediendo y ahí es Zeus, ¿no? Si mal no Es recuerdo. Zeus, sí. Sí, es Zeus el que lo engaña y termina salvando a sus hermanos Ujú. y bueno, ahí se convierte en el dios del Olimpo. Y Cronos crea desterrado. Así es, historia triste, conmovedora. Muy triste, es horrible. Bueno, a mí me encanta igual. Sí, sí, igual los mitos griegos tienen ese lado, viste, bastante fuerte, pero bueno, muy arquetípicos también, hay como mucha simbología en todo eso. Sí, ni hablar. Bueno, y Saturno como planeta regente de Capricornio nos habla ya de la responsabilidad y de la madurez. Yo creo que ya es un poco la energía más evolucionada de lo que veíamos de Cronos, que es más primitiva. Este, en la astrología, Cronos sería quien se manifiesta a través de Saturno, porque Saturno es el planeta de la realidad, es el que pone límites, es el que nos muestra cuáles son las responsabilidades que tenemos que asumir, nos da disciplina Saturno, nos muestra compromiso, tiene una estructura interna muy, muy, muy sólida, por eso también es como bastante temido cuando anda un Saturno ahí dando vuelta, porque sabemos que viene un correctivo atrás que nos va a decir, hey, no, esta es la realidad del aquí y de ahora. Entonces, no nos promete que sea placentero lo que va sucediendo, sino que nos promete que haya solidez en ese transitar. Eh, no sé, Saturno nos pregunta de qué nos hacemos responsables, qué estamos dispuestos a sostener también, y ahí aparece la puesta de límites, y sobre todo nos muestra en qué lugares necesitamos madurar, que me parece que esa es la parte más importante, porque Saturno le va a ir dando forma también a eso que va sucediendo. Mm, ahí trajiste esa palabra que justo iba a decir, la de forma, ¿no? La realidad, o sea, Saturno trae eso, trae forma y realidad a la existencia, ¿no? Como algo concreto. Y ahí es donde aparece por ahí esta idea que a veces se tiene de Saturno de ser frío, porque la realidad es así, es la realidad, es como cuando se dice, te guste o no, es la realidad, ¿no? Cuando dicen... Porque es que es así, Saturno te dice, y es esta cuestión también de nosotros tomarnos más en serio la vida.
En este sentido de decir, bueno, vos querés esto en la vida, bueno, Saturno te va a decir, ¿qué vas a hacer para que eso pase, para que eso suceda, para concretar eso? Y ahí aparece la responsabilidad, la disciplina. Yo acá por ahí uso siempre también ejemplos más fáciles de entender, es como, bueno, no sé, si yo quiero, qué sé yo, ir no sé, quiero ganar masa muscular o bajar de peso, cualquiera sea la situación, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso pase? ¿No? Entonces Saturno te dice, bueno, vos decís que querés eso, actúa en consecuencia de eso, ¿no? Te va a decir Saturno. Y ahí aparece la acción, es como esta cuestión pragmática que también nos trae, y que no es... Y ese es el costo, ¿no? Del que hablábamos hace un ratito. Es el costo que tenés que pagar. Por ahí no te encanta ir al gimnasio, entrenar o hacer esa actividad. Pero si vos querés eso que querés, es el costo que tenés que pagar, ¿no? Es como un poco eso, y ahí aparece esa frialdad por ahí, o al menos yo lo interpreto así, a mí me ayuda mucho a verlo, y aparece ese compromiso, esa disciplina, pero necesaria para justamente es esa estructura que sostiene, porque Saturno es quien sostiene la realidad. De ahí viene esta relación que tenemos con el tiempo cronológico también, justamente, de Cronos, que es lo que nos organiza, nos ordena en la realidad en la que vivimos, ¿no? Decir, bueno, el mes tiene tantos días, el día tiene tantas horas, ¿no? Es como esa es la realidad que Saturno nos viene a organizar para que no sea todo un descontrol, básicamente. Sí, obvio, nos muestra el objetivo, pero también nos ayuda a planificar cómo llegar a ese objetivo. Y me parece que esto es clave de Saturno. No siempre nos encanta, realmente, porque hay que pasar un montón de cosas para llegar a ese objetivo y en el medio nos encontramos con un montón de dificultades. eh, y ahí es cuando necesitamos de esta perseverancia que tiene también Saturno, de darle y darle y seguir hasta llegar a la cima, hasta llegar a eso que nos hemos propuesto. Eh, Creo que es una energía muy útil en, en el ser humano adulto, porque muchas veces no sabemos cómo hacer para lograr eso que queremos. Bueno, Saturno es una gran herramienta y haciendo una lectura de la carta natal podemos ver a través de dónde podemos empezar a construir esto que queremos lograr. Eh, Me parece que Saturno es un gran planeta que nos ayuda más que castiga, como se cree en general, eh, porque es eso, es el yo construyo Saturno, respetar los tiempos, planificar, tener conciencia que las cosas no son inmediatas, sino que podemos extendernos en el tiempo y que eso que vamos construyendo sea sólido, duradero. Mm. Eh, Creo que es un gran planeta. Sí, Difícil. claro, pero yo creo que, bueno, esto lo escuché una vez de una astróloga que decía que vivimos en una sociedad muy alunada, ¿no? Muy en la luna, hablando en términos psíquicos y psicológicos, ¿no? Y simbólicos. Entonces, justamente la Luna, vamos a decir, es el opuesto de Saturno, ¿no? Porque estamos hablando de Cáncer y de Capricornio. Entonces, yo creo que como sociedad nos cuesta mucho este tema de lo que implica Saturno integrarlo a la realidad, ¿no? Somos muchas veces como en los vínculos, en la manera de relacionarnos con la vida. De hecho, la otra vez yo hice un taller, un encuentro sobre objetivos, y es algo que cuesta muchísimo a las personas en general plantearse objetivos, sostenerlos en el tiempo. Es una de las problemáticas más grandes que hay, porque solemos tener una fantasía con la realidad, ¿no? Es como ay, me encantaría eso, como decía al principio, me encantaría bajar de peso, o ganar más masa muscular, o comprarme tal cosa, o viajar, y queda en ese me encantaría que es como desde la luna, como ese espacio más aniñado. Y pasar de niño a adulto es lo que Saturno nos permita eso, pasar a la adultez. Y súper necesario, porque el adulto es quien también se encarga de cuidar al niño de alguna manera, ¿no? Quien sostiene esa realidad. Así que yo creo que es, si bien tiene toda una connotación a veces un poco dura, fría, es súper necesario integrarlo a la vida. Que no habría otra forma me parece, de ver la realidad si no fuera desde un lugar más frío, ¿no? Porque si no siempre le estamos poniendo esa cuota de nostalgia, de fantasía, de imaginación, y la verdad es que no funciona así, la realidad es una y es esa, punto final. Y es que sí, si no lo sabemos hacer por cuenta propia, la realidad te va a poner esa pared, que ahí es donde la pared es dura, es fría y no.
Y eso es lo que después no entendemos. Decir, ¿qué pasó? Y bueno, pasó que no estabas viendo la realidad y te encontraste con la realidad, con ese límite, con la pared, por eso lo traigo como metáfora, ¿no? Y es así, pero a la vez es necesario. Es necesario para, yo siempre también doy el ejemplo de la estructura ósea que nosotros tenemos, los huesos. Si no tuviéramos huesos, no tendríamos forma, o sea, nos desplomamos ahí en la carne simplemente. Entonces, esa es la función, hablando de términos de función que cumple Saturno en nuestras vidas, darnos estructura. Oh, demonio, cosa difícil. Bueno, y un poco adentrándonos ya en Capricornio. Capricornio, el arquetipo del constructor. Qué hermoso. Capricornio es de tierra, cardinal, como dijiste al principio. Es una tierra que construye, que persevera. Qué Sí. palabra linda esa. Me parece que Capricornio es quien le va a dar forma, volviendo un poco al principio, a eso que necesitamos bajar a la tierra, es esa idea loca que tenemos en la cabeza. Recordemos que venimos de Sagitario, tenemos ese ideal hermoso. Bueno, Capricornio nos va a decir, ok, tenés todo esto hermosísimo, lo tenemos que bajar a la tierra. Y es quien empieza a construir de a poquito eh, esa idea en la tierra. Sí, siempre digo Capricornio, o bueno, un poco citando también a Saturno, pero la energía de Capricornio es el experimentado del zodíaco, es el que es, vamos a decir, sí es a veces se lo confunde un poco con esta idea de sabio de Sagitario, pero es diferente, porque acá por eso digo el experimentado, ¿no? No es esta sabiduría desde un conocimiento, sino que Capricornio es a través de la experiencia, como en general es una figura que ya tiene un cierto tiempo de vida, ahí también aparece el concepto tiempo, entonces hay toda una experiencia y el aprendizaje de Capricornio es ese, es un aprendizaje más práctico, justamente es más pragmático, por eso es del elemento tierra, es el que sabe cómo son las cosas o cómo se hacen, ¿viste? Que en general, ¿quién nos dice cómo es el mundo, cómo es la vida? Los mayores, no, las cosas son así. ¿No? Y bueno, ahí es donde aparece justamente cuando somos más chicos, el adolescente es el que más lucha y más se pelea con Saturno en general, con la autoridad, con la ley, papá o mamá, bueno, quien cumple ahí ese rol. Eh, entonces fíjense acá como que Capricornio viene a traer ese tipo de energía y bueno, algo que habías dicho vos, Euge, al principio, esto de la cima, creo que habías dicho, ¿no? Como esta idea de la ambición, ¿no? Es muy propia de Capricornio, esto del crecimiento ambicioso, ¿no? Sobre todo en el marco más social, el reconocimiento. Exacto, la ambición en el buen sentido de la palabra, porque si lo vemos desde la sombra a Sagitario, es una ambición más bien enfermiza, que no está buena. A Capricornio, Ah, ¿y qué dije? ¿La tengo con A Sagitario? Sagitario. No, no, Capricornio, perdón. Este, digo, esta energía de la ambición, esto de la ambición tiene que ser desde un lugar de mucha conciencia, Mm, porque también Sagitario vibrando alto entiende que el que mucho abarca poco aprieta, entonces como que se enfoca en algo y le da hasta poder llegar a esa cima, pero desde un lugar de mucha conciencia, de mucha constancia, sin dispersarse, con un compromiso real con eso que quiere. Este, Sagitario también nos va a marcar estructuras y las personas con un Sagitario fuerte son muy resilientes. Yo creo Capricornio. que, volví a decir Estás Sagitario, con Sagitario. No pasa me nada, no van a pasa hacer un meme. nada. Hablando de Capricornio, Sagitario. Se entiende Me van igual, a se hacer un entiende. meme. Bueno, decía que tienen mucha resiliencia porque Mm, estas personas capricornianas ahí va. creo que tienen una vida en donde han tenido que madurar muy de golpe, sobre todo en las infancias. Eh, y esto por ahí puede traer, ya viéndolo desde un lado más de sombra, mucha rigidez, mucha autoexigencia. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado porque tienen
que entender de que podemos habilitarnos a fracasar algunas veces y que está bien porque es parte de la experiencia, es parte del aprendizaje y también aprender a, para mí clave, a disfrutar. Todos los que tengan un Sagitario, lo volví a decir, un Capricornio fuerte, tienen que aprender a disfrutar, Sí. para no caer en la frialdad emocional sobre todo. Sí, bueno, ahí hay un par de ítems que me gustaría dejarlos ahora cuando hablemos de Sol Luna ascendente, porque está bueno profundizarlo desde esos lugares también, como esto de la autoexigencia, cómo la va a vivir un Sol, va a ser distinto a la Luna, distinto al ascendente, entonces, bueno, hay como varias cosas, pero sí, ese creo que aparece como esta cuestión de la rigidez de la estructura, ¿no? Cuando hay mucha estructura, ese es el lado B, digo yo, el lado sombra de Capricornio. Es como la idea del cristal, ¿no? Es como, es bien duro, pero también termina siendo muy frágil esa estructura, ¿no? Y eso también pasa cuando uno se vuelve como demasiado, por ejemplo, ¿no? En esto de la disciplina, bueno, quiero que todo esté organizado así como lo planifiqué. Y también en la vida están todo el resto de las energías, ¿no? Están también operando. Obviamente es importante tener esto, tener, ¿no? Como una estructura que te sostiene, pero al igual que el cuerpo es como, bueno, pero me tengo que poder mover. Si estoy demasiado rígido y tampoco me sirve. Porque en cuanto venga algo me tira y ya no me sirve tanta estructura o tanta tierra, hablando en términos del elemento. Sí. Bueno, si querés que nos adentremos en el Sol en Capricornio, eh, ya para ir avanzando, podríamos decir entonces que estas personas que tienen este Sol en Capri, sobre todo vienen a tener, a experimentar una identidad que tiene que ver con esa construcción interna y también externa, eh, en donde el brillo no va a ser espontáneo, no va a ser ese brillo que vamos a ver, no sé, en Leo o en algún otro signo así, sino más bien tiene que ver con volverse sólido y darle el valor a eso, darle forma, eh, esa identidad que se valora, me parece. Em, la forma en que un Capricornio tiene contacto con la realidad realmente es bastante diferente a otros signos, lo he podido ver en diferentes consultas, porque hay una conciencia muy profunda del tiempo, de los límites, de la responsabilidad, pero a veces esto viene de la mano de un deber ser. Entonces, en este deber ser que tengo que hacer cosas para darme valor, para darme estructura, para ser fuerte, hace que se alejen de la sensibilidad y que esta maduración sea más rígida. Entonces, un poco se pierden en esta autoexigencia que decíamos recién, en el miedo al fracaso, en la dificultad hasta para pedir ayuda. Uh, Este, no, un Capricornio jamás pediría ayuda. jamás. Puede Pero solo. sí, claro, pero digo, es importante que Mm, sostengan esta coherencia tan valiosa que tiene Capricornio sí. entre lo que se dice y lo que se hace, porque de verdad tienen esa capacidad de pensarlo y hacerlo. Y también la capacidad de asumir las responsabilidades y lo que esto genere, las consecuencias. Acá hay una huella concreta que se deja con este sol. Y me parece que eso es muy, muy hermoso de Capricornio, pero en la mayoría de las personas he visto este deber ser, la verdad, muy, muy fuerte y es difícil de correrlo. Claro, ahí se me viene esta palabra de los mandatos, que se lo puede Exacto. relacionar mucho acá con la energía de Capricornio. Y si bien los mandatos, si bien también tienen una función, hablándolo desde ese lugar, a veces nos volvemos demasiado rígidos tras cumplir con todos esos mandatos, con eso que se supone que hay que hacer, o cómo se supone que hay que ser, ¿no? Hablando también en términos del sol. Yo creo que un Sol en Capricornio son muy buenos liderando, pero desde este rol de autoridad, los jefes, ¿no? Yo he conocido
personas de Capricornio como jefes y bueno, nada, obviamente brillan en esta energía. Después, obvio, pueden estar en más en luz, en sombra, pero sin duda se les da el jugar ese rol. Aparte esto de pedir ayuda, yo creo que Capricornio, el relato interno que tiene es esto de nadie va a hacer las cosas mejor que yo, ¿no? Mm, Capricornio lo va a pensar así, claro. No solo por esto de pedir ayuda, sino es que no lo pide porque nadie, o sea, si yo delego, ahí está también el punto en los que tienen que ser muy buenos este signo, es saber delegar también, ¿no? En esta cuestión de, bueno, nadie va a hacerlo mejor que yo. A veces pueden tener una mirada demasiado, también podríamos decir soberbia, ¿no? De alguna manera, como en esto de, bueno, nadie puede hacerlo mejor que yo. Está bueno, por un lado, porque a ellos como personas los lleva a querer mejorar de alguna manera también, pero en el diálogo con otras personas o en el manejo con otras personas, ahí creo que está el punto a trabajar de este signo también. Hablando en términos humanos, ¿no? Porque justamente Capricornio es más frío. y Es el que te da bajada de línea. Es como, bueno, por eso el rol de jefe, digo, de lo más conocido, ¿no? Como bueno, las cosas son así, no te gustan, date. Es como, es así de simple, te lo dice, ¿viste? tal cual, sí, sí. Yo creo que el desafío de este sol es no confundir el valor personal con la productividad. Uh, Este, muy bueno. porque ahí es donde está el engaño. Esto de no poder delegar, de todo lo tengo que hacer yo, de mientras más hago por los demás, porque hay una cuestión de solidaridad como invisible atrás de todo esto. Hacen por el otro un montón y se olvidan de sí mismos. Entonces, el hacer constante para que me valoren, me parece que ahí es donde falla un poco esta energía. Y es importante que se den valor a sí mismos, que no necesitan hacer todo el tiempo para sentirse valorados. Es importante que puedan tener momentos de ocio, que puedan disfrutar de sus logros, que no es que termino un logro, arranco otro y después otro. Mm. No, no, es detenerme, disfrutar de eso que he conseguido, porque eh, se tienen que sentir merecidos también de eso, Sí, ahí yo de creo ese que descanso. sí, es tal cual, pienso igual, y creo que ahí la palabra que viene, que se me viene es el reconocimiento, o sea, aprender a reconocerse. Vos decías valorarse, pero es esto de también reconocerse, porque Capricornio busca el reconocimiento a nivel social, hablándolo, ¿no? Por eso también busca estos cargos de jefe, roles de autoridad, obviamente, no se va a conformar, digo, con cualquier rol, ¿no? Porque busca cargos altos, justamente, en esta idea de la cima. Va todo muy, muy de la mano. Y dijiste un par de cosas que ya me da el pie para ir a la luna, si estás de acuerdo. Y vamos, Que aparece esto de, bueno, un poco recordando la luna es ya ese refugio emocional, entonces acá la persona, es una de las lunas que lo he escuchado y yo de alguna manera estoy de acuerdo, es una de las lunas creo más frías, hablando en términos emocionales, luna en Capricornio, ¿no? Frías en términos emocional, de sentir. Y de hecho, en consultas que he hecho, son personas que me dicen, sí, la gente me dice o me ve fría cuando hablan en esto de, sobre todo los vínculos más cercanos. Ni bueno ni malo, pero es entender también qué trae esa frialdad, justamente todo lo que venimos hablando. Una luna en Capri va a necesitar esa estructura, va a necesitar los límites y también es la relación que tuvo con mamá o con su entorno familiar, ¿sabes? Es lo que recibió y qué es lo que le pedía, vamos a decir, su familia o mamá para recibir amor y sentirse amada, le pedía estructura, le pedía, la exigían quizás, ¿no? Como que el reconocimiento venía, o mejor dicho, el amor venía a través de ese reconocimiento de cumplir y de hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Una persona que creció con esta luna, entonces, claro, después creció y sigue operando así. Y ahí aparece una de las cosas que dijiste, que es lo de la productividad. Para una luna en Capricornio, ser productiva es igual a ser amada o sentirse productiva, ¿no? Y ahí creo que está el punto, vamos a decir, que por un lado obviamente es parte de los talentos que tiene esta luna en la persona, pero ahí ojo con no caer en esta autoexigencia emocionalmente hablando, porque también termina volviéndose una especie de mecanismo muchas veces o un refugio inconsciente y bueno, ahí hay todo un mambo que se puede armar atrás de todo eso.
Sí, tal cual. Yo creo que esta luna necesita seguridad, Mm. estructura y sobre todo necesita previsibilidad. Este, porque si no tienen las cosas como armaditas, hay un problema. Las emociones se van a desbordar y no se van a administrar. Y ahí es la diferencia, me parece, de por qué llamamos a esta luna que es más fría, porque aprendió desde muy temprano a sentir que ese sentimiento, esa emoción implica una responsabilidad. Entonces yo tengo que prever cómo voy a sentir para no desbordarme. Sí, Eh, entonces, esta tendencia natural un poco como a postergar lo que siente para ocuparse de lo importante hace que se olviden de sentir justamente. Eh, y como dijiste, se aprende desde la infancia. Bueno, no importa lo que estoy sintiendo ahora, yo tengo que hacer esto porque mamá me va a decir que lo hice muy bien y que me ama por eso. Entonces, empiezan a crecer de una forma rápida. Muchas veces también yo he visto con esta luna la ausencia de papá. Este, de, puede haber estado presente y sin embargo el niño percibió su ausencia o un papá que no estuvo directamente o quien cumplía esa figura. Este, entonces aprenden a no molestar con sus necesidades emocionales y eso los hace mm, más fríos, ¿no? Más frívolos porque tienen que autosostenerse. Y, y este es el efecto que provocan de grande, ¿no? El tener que estar siempre para un otro, el cumplir para un otro, el sostener al otro, el de responder, pero nunca para sí mismo. Eh, Esto es en el sol y es en la luna. En el sol desde un lado más de identidad, en la luna desde este lado emocional. Son personas que están presentes siempre emocionalmente, aunque no sientas esa emoción en ellos, pero si vos los necesitas, ellos van a estar. sí, ahí creo que trajiste una palabra clave acá, es la de sostener. Hablando en términos de la estructura, yo creo que un sol en Capricornio son muy buenos sosteniendo, ¿no? Tienen ese talento, ese recurso. La luna en Capricornio necesita ser sostén también muchas veces para sentirse reconocida y sentirse amada y aceptada, vamos a decir, emocionalmente. Ahí aparece el mecanismo lunar de la luna en Capri. Y esto que decías de la ausencia de papá, bueno, pensemos que Luna en Capricornio es una luna con un tinte paternal, ¿no? Más frío, vamos a decir. No, no es esa luna canceriana que se la apuesta de, bueno, todo cálido, no, ese es el contexto en el que creció. Y también creo que el punto fuerte de esta luna es que con poco suministro emocional andan bien, o sea, no necesitan millones de abrazos, ni... Y está bien también para que no se juzguen, digo, porque bueno, es parte de la luna, o sea, si tenés luna en Capricornio, te va a pasar eso, en un ¿Sí? punto no está ni bien ni mal, es como, bueno, yo sí tenés que observarte mucho, porque como es tan inconsciente la luna, hay que ver cuándo estás desde el mecanismo emocional lunar y cuándo estás, vamos a decir, desde el lugar más armónico, ¿no? De esta luna. Sí, me parece que una luna ya trabajada tiene una gran gestión emocional y ahí está su grandeza, que no todas las lunas son capaces de tener esta gestión, ¿no? Que bueno, acá tenemos la lunita capricorniana. ¿Viste? La lunita. Es Ya Capricornio. está. Llegando al final, Capricornio. Y pasamos al ascendente en Capricornio, entonces. El Dale. aprendizaje. Tener un ascendente en Capricornio. Bueno, básicamente el aprendizaje que la vida te va a traer, lo que la persona también va a buscar en sí misma, reconocer y sacar como energía desde su personalidad, vamos a decir, y construirse así como tal, es toda esta energía capricorniana, ¿no? Va a tener ese aprendizaje por destino, entonces va a tener experiencias de seguramente encuentros con algún tema con papá, algún tema con jefes o autoridad o roles de autoridad, ¿no? Figuras de autoridad, esto también diciéndolo desde experiencias con consultantes, viene algún, viste, siempre hay algún choque ahí. ¿Por qué? Porque le está mostrando a la persona o le está invitando a la persona que desarrolle esa autoridad interna, ¿sí? Como todo ascendente, mientras no lo integres, te va a venir por destino. Entonces, en este caso, te van a venir particularmente hablando de ese tipo de figuras. No solamente eso, pero también, bueno, la vida te va a invitar a sostener, a ser sostén de otros. Ese es como el gran aprendizaje también. A que vos empieces a jugar ese rol de padre, de jefe,
desde lo que sea, pero quien sostiene, quien provee de alguna manera, ¿no? Sí, sí, estaba pensando en esto que decías, y para mí el ascendente en Capricornio también tiene que aprender a no ceder el poder y el control, a no darle la autoridad a otros, a ser autoridades, a tomar esas riendas de la vida para ser autoridad de su propia vida. No es un territorio que se tengan que ganar, sino es algo que tiene que construirse, es algo que les ha sido dado y que tienen que aprender a esto, a observar, a medirse, a evaluar para empezar a construir y avanzar sobre eso. Eh, no impulsivamente, sino con una conciencia clara del límite, del tiempo y de los costos que tiene cada decisión que va a tomar. Claro, las consecuencias, ¿no? Saber que cada decisión tiene una consecuencia y hacerse cargo de esa consecuencia. Sí, Porque eso es lo que lo va a obligar a este ascendente a la persona, es, bueno, hacerte cargo de tus decisiones, ¿no? A desarrollar, vamos a decir, su parte adulta de la vida. Em, una de las cosas que a mí siempre me quedó muy, muy ahí presente de lo que es el ascendente en Capricornio es esta cuestión de ser un iniciador pragmático en esta idea de actuar en consecuencia de sus palabras también, no quedarse en esto de, porque suele pasar mucho con los ascendentes en Capricornio, de por ahí criticar mucho, vamos a decir, las estructuras sociales también, ¿no? Como las leyes, vamos a decir, los gobernantes, porque tiene mucho que ver con esta energía. Entonces, Capricornio te va a decir, ok, si vos no estás de acuerdo con eso, hace algo al respecto, pero hace, ¿no? Como llevarlo a la práctica, ¿no? Si no te quedes en ese mood de queja, ¿no? Digamos, justamente, más aniñadamente hablando. Si no, bueno, hacete cargo, vos decís que lo puedes hacer mejor, hacelo, por así decirlo. Eso para que también lo tengan en cuenta los ascendentes en Capricornio. sí, también construir una identidad basada en valores propios, en esto de darle las riendas a otros, de hacer en pos de demostrar algo. Es importante que empiecen a habitar la cima ya con una humildad y con sabiduría, este, y que entiendan que la disciplina que se le pone a todo eso también puede ser amorosa, que no hace falta alejarse del corazón para asumir esa autoridad. Hmm. Sí, Capricornio como ascendente es quien crece, pero sobre todo es quien también hace crecer a otros, ¿no? Esa frase Ujú. también me quedó. Es como esta idea de, ok, no es que crezco yo solo, no es que solo yo crezco en términos materiales, sobre todo proyectos, porque Capricornio obviamente tiene que ver con ese tipo de energía, sino también en esto de hacer crecer a otros. Esa es como la finalidad más elevada de este signo, ¿no? Crecer y hacer crecer a otros. Es decir, como aprendizaje es también acompañar a otros a que desarrollen su autoridad interna, si se quiere de alguna manera. Exactamente. Qué bueno, hemos visto a Cronos, hermoso, dios del tiempo. Hemos ido haciendo el recorrido por Saturno y hemos llegado al hermoso Capricornio. Y todos los que tengan estas energías fuertes en la carta, cuéntenos cómo les ha ido. Es Capricornio, no Sagitario. Ya llegando al Este final, video es de Capricornio. por si no quedó en claro. Claro. Este, sí, y entender que es una energía que nos atraviesa a todos. Realmente nos atraviesa a todos. En algún momento llegamos a la adultez y pasa Saturno y nos deja ahí en la pampa y en la vía listos para empezar a construir, así que está bueno que lo puedan ver al video y Así comentar. es. Bueno, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo donde vamos a hablar de Acuario. Así que un placer, Euge, haber compartido este video con Oh, vos. igual. Un besote. Nos vemos. Gracias. Un beso. Saludos, Adiós. saludos.